Entonces, ministrar como Jesús, ¿qué nos trae a la mente eso? Ministrar. De ahí viene la palabra ministro, la palabra ministerio. ¿Qué entendemos por ministrar? ¿Alguno de ustedes nos pudiera compartir alguna de sus opiniones? ¿Qué es ministrar? ¿Qué entendemos por eso? Como dirigir. Dirigir. Muy bien. ¿Qué más? Otra opinión. Servir, no sé, ayudar, que especie de... Sí, yo creo que como fomentar ese ambiente que genere como un espacio de interacción con las personas. Tipo de liderazgo, ¿no se puede ser de esa forma? Un tipo de liderazgo. Vemos que en nuestra iglesia entendemos que hay varios ministerios, ministerio de la música, ministerio de oración y grandes ministerios. Ministrar como Jesús. Vamos a, Miguel antes nos mostraba el versículo de memoria, lo encontramos en Mateo 9:36. Ya lo sabemos de memoria. Al ver a las multitudes, dice que Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersan como ovejas que no tienen pastor. Al estudiar esa expresión de dispersas, como ovejas que no tienen pastor, tiene ciertas alusiones al Antiguo Testamento. Jesús está tomando esa expresión de ovejas sin pastor, mostrando que no tenían un liderazgo bien definido, no sabían a quién seguir. Vemos que la condición espiritual del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús era un poco compleja. Y esa expresión es utilizada para decir eso, no tienen un líder que los guíe. Inclusive cuando fueron a nombrar por ahí en el libro de Números a Josué para que él dirigiera el pueblo, el reemplazo de Moisés, dice, vamos a nombrar un líder para que no sean ovejas, para que no sean como ovejas sin pastor. Entonces es cierto liderazgo, guiar las personas, pero también servirles, como lo vimos en esta semana. Quisiera enfatizar tres puntos importantes de la lección de esta semana. En primer lugar, el servicio de Jesús. ¿Cómo servía Jesús? ¿Cómo era el servicio de Jesús? Segundo lugar, ¿cómo trataba Jesús a las personas? El trato con los demás de Jesús, un trato ejemplar. Vemos que la Biblia nos enseña y nos muestra a Jesús como nuestro ejemplo, como nuestro modelo, cómo trataba Jesús a las personas. Y el tercer punto, lo más importante para Jesús. ¿Qué era lo más importante para Jesús según lo que estudiamos en esta semana? Entonces vamos a ver tres puntos principales de la lección de esta semana. ¿Alguien nos pudiera leer la pregunta que encontramos allí, Miguel? ¿Qué hizo Jesús para convertirse en la persona más influyente de la historia? Bueno, hermano. ¿Cómo pudiéramos responder esta pregunta? ¿Qué hizo Jesús? O sea, una persona influyente como Jesús que partió la historia de la humanidad en dos. ¿Qué hizo él para ser tan influyente? Allá en una parte del Imperio Romano, ¿cómo hizo él para ser tan influyente y para ser tan conocido y llegar hasta nuestra época? ¿Qué hizo Jesús? Alguien que nos pudiera de pronto compartir algún pensamiento de ello. Bueno, ¿qué hizo Jesús? No solamente en palabras, ¿cierto? Las palabras de Jesús se supone que un claro ejemplo, Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Cuando Jesús habla, dice que nadie jamás ha podido hacer cosas como eso. El hecho de él introducir el reino de Dios, pero un reino, no un reino de juicio, sino un reino más de servicio y de acercamiento a los seres humanos, acercar el ser humano. Jamás el ser humano se había acercado tanto a Dios como cuando Jesús vino a esta tierra. Y precisamente yo creo que al acercar Jesús el reino de Dios a los hombres, esto lo hizo precisamente en el contacto con las personas, en hacer los milagros a las personas, en proveerle, en satisfacer sus necesidades. Y creo que eso que hizo Jesús fue mayor aún que lo que
podemos considerar en la historia a María Teresa de Calcuta, personas que también se entregaron al servicio, pero que no marcan verdaderamente, o sea, hicieron grandes cosas, pero nunca van a igualar como Jesús lo hizo. El hecho de estar con las personas más marginadas de la sociedad para el tiempo de Jesús. Para mí eso es como que la entrega que le colocó Jesús a los menos influyentes, a las personas más marginadas, eso lo marca como una persona importante. Bien, Miguel, ¿alguien más nos quisiera compartir su opinión? ¿Qué hizo Jesús para ser una persona tan influyente? ¿Qué hizo él? ¿Cuáles fueron sus acciones, sus actitudes? Y yo pienso que una de las razones también que marcaron la historia de Jesús o la vida fue que él andaba, como dice la Biblia, con los pecadores, entre los pecadores. Más no era un pecador, o sea, él andaba de cierta manera con los ladrones, pero él no era ladrón. Entonces yo pienso que eso en la sociedad de aquel entonces marcó mucho la diferencia. O sea, mire esa persona que anda con ese ladrón, con esa prostituta, pero no es ladrón, pero no es prostituta. Yo creo que eso marca la diferencia un poco en la sociedad, yo creo. En el entorno donde Jesús se movió, comer con esas personas que Jesús comía, caminar con los que Jesús caminaba era algo totalmente revolucionario, porque la nación judía estaban aislados solamente, guardados a guardar la ley, a agradar a Dios, pero en su entorno. Si otras personas eran dejadas a un lado. Bien, veíamos en la lección de esta semana que... Estaba lo bueno de los demás. Hermana Damari, nos repite, no le alcancé a escuchar bien. Que era algo muy importante, es que él buscaba lo bueno de los demás, resaltaba lo bueno, más nunca criticaba a la gente. Entonces yo considero que es algo fundamental, que él siempre resaltaba a la persona. Entonces eso le hacía acercarse más a las personas. Qué bueno, hermana. Gracias por su interesante aporte. Entonces vemos que como iglesia gastamos dinero, invertimos recursos con el propósito de influir en las demás personas para que acepten a Cristo, pero muchas veces lo hacemos desenfocados de cómo Jesús lo hizo. Veíamos en la lección de esta semana que Jesús ministraba a las personas, les servía con un propósito especial. Entonces muchas veces como iglesia cometemos errores y no vemos los resultados que debiéramos tener porque no entendemos cuál es el punto principal de lo que Jesús hizo para ser una persona influyente, la más influyente de la historia. La primera parte que quisiera que revisáramos y repasáramos es el servicio de Jesús. Y tenemos allí otra pregunta. ¿Cómo servía Jesús? ¿Cómo servía Jesús? Alguno de los hermanos que nos contara, ¿qué encontró usted en la lección de esta semana? ¿Cómo servía Jesús? ¿Cómo era el servicio de Jesús? ¿Cómo eran las acciones de Jesús? Primero les daba de comer, que era fundamental, porque era en aquella época, de pronto como él se relacionaba con gente tan humilde, tenía necesidad de alimento material. Entonces les daba el alimento material, primero que todo. Suplía sus necesidades. Bien, vemos aquí en el libro Ministerio de Curación, la página 102, un párrafo bien conocido. ¿Y qué nos dice ahí? ¿Que Jesús qué hacía? La primera parte, ¿cuál es? Hasta la coma. ¿Qué nos dice? Mostraba simpatía. Mostraba simpatía. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es mostrar simpatía? ¿Qué es una persona que es simpática, que muestra simpatía? ¿Qué entendemos por eso? Amistad. Amistad. ¿Qué más? Otra opinión. Que se preocupa por ella. Sí, hermana, nos repite. Digo, que se preocupa por esas personas. Se preocupa por esas personas. ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos Yo decir? creo que es también demostrarles su amistad, una sonrisa, compartir, hablar con ellas, o sea, conocer más al fondo su vida, que le interesa, es poderle ayudar. Bueno, Dios es poder y gloria, ¿no? Entonces, yo creo que él al hablar con esa persona, entonces él se preocupaba más y le mostraba más interés. Y por eso Dios escoge al humilde para ser grande ante la sociedad. Amén, hermana Milce. Muchas gracias por su interesante aporte. Si volviéramos años atrás y nos encontráramos en el momento donde estaba Jesús hablando con una persona,
¿cómo se cree usted que sería el rostro? ¿Cómo se imagina usted que sería el rostro de Jesús, por ejemplo, hablando en el templo? Decía Miguel en el Sermón del Monte, ¿qué vería usted en el rostro de Jesús? Ese amor sincero, ¿no? Ese afecto, que no importa si eres pobre, humilde, bueno, es igual con todos. Yo creo que esa risa, ese amor, esa entrega total hacia esas personas. Me entrega total, alguien totalmente diferente. Por allá en el libro de Juan, si no estoy mal, en el capítulo 7, dice en la fiesta de los tabernáculos que los sacerdotes y los principales del templo enviaron alguaciles para coger a Jesús porque lo querían llevar preso, lo querían matar. Y dice que los alguaciles no fueron capaces de coger a Jesús. Y cuando llegaron a donde los sacerdotes le preguntaron, ¿pero qué pasó a ustedes? ¿Por qué no lo cogieron? ¿Por qué no hicieron la tarea que se les envió? Y la respuesta que dieron, nunca un hombre habló como este. Estos hombres fueron enviados con una misión especial de prender a Jesús, pero al escucharlo hablar, al ver su rostro, al ver su simpatía, se quedaron sin argumentos para coger a Jesús. Vemos que Jesús mostraba ¿qué? Simpatía. Según una definición que pude encontrar, dice que es la manera de ser, la manera de actuar de una persona que le hace atractiva y agradable a los demás. Entonces vemos a Jesús, nuestro Dios, que se hace hombre, toma la forma de hombre y viene a este mundo y era una persona especial, si se le pudiera mirar en el entorno donde él se movió, una persona que era atractiva y agradable a los demás. Vemos en muchas partes de la Biblia que mucha gente seguía a Jesús. Y le decía anteriormente, si pudiéramos imaginarnos cómo sería el rostro de Jesús hablando, dando un consejo, ir allá al pozo de Jacob cuando habló con la samaritana, lo que reflejaba a Jesús. Entonces vemos que la primera parte Jesús que hacía, mostraba simpatía. ¿Qué nos dice la segunda parte? ¿Qué hacía después de mostrar simpatía? Atendía sus necesidades. Después, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? En consecuencia de las dos cosas, de mostrar simpatía y atender sus necesidades, se ganaba su confianza. Y después de eso decía, sígueme. Vemos que Jesús sirviendo a las personas marcaba total diferencia quizás con lo que somos nosotros hoy día. ¿Qué verán las personas que se relacionan todos los días con nosotros, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, nuestros familiares? ¿Será que ven personas que muestran simpatía? Personas que se preocupan por suplir las necesidades de los demás. Podemos encontrar en la historia de Jesús, en los evangelios, que las personas tenían algunas necesidades que eran percibidas por las demás personas. Necesidades materiales, necesidades de salud, necesidades de consejo, pero también unas necesidades profundas que son las necesidades espirituales. Entonces vemos a un Jesús mostrando simpatía, atendiendo sus necesidades, ya fueran físicas, de salud, de consejo, ganar su confianza, y después de que ya estaba allí, les pedía, sígueme. ¿Será que como iglesia, como personas que pertenecemos a una denominación, podemos estar cometiendo errores en los pasos que seguía Jesús para servirle a las personas y para llevarlas al reino de Dios? ¿Qué opinan ustedes? Sí, claro, cometemos muchos errores. Uf, pero yo creo que porque nos falta más conocimiento, ¿no? Yo creo que esta lección de esta semana nos ha dejado algo muy importante para nosotros ponerlo en práctica como miembros, como el líder de una iglesia. Entonces, usted se imagina Dios, como usted mismo lo dice, dando un consejo, aconsejándonos cara a cara. Yo creo que las personas que lo han conocido, cómo sería hablándole a la mujer allá en el pozo, ¿no? Ay, wow, ¿qué tal que será con nosotros hoy día? Es algo divino, algo hermoso. Entonces vemos los pasos que seguía Jesús, ¿no? Mostrar simpatía a las personas sin importar su condición, sin importar qué puesto ocupaban en la sociedad. Vemos a un Jesús supliendo sus necesidades, ganando su confianza. Entonces sí les pedía, sígueme. Podemos cometer errores haciendo lo contrario, pidiendo que la persona acepte a Cristo,
llegar con doctrina, llegar con sábado, y está bien porque la Biblia nos enseña a hacerlo. Pero vemos que el método de Cristo es el que más tiene resultado. Mostrar simpatía a las personas, que las personas vean en nosotros personas diferentes, personas que no solamente llegamos a su hogar por darle una fe de Jesús, no solamente llegamos, sino llegamos a suplir sus necesidades, llegamos a ser empáticos con ellos. Y después de que ya han confiado en nosotros, después de que le hemos demostrado que hay amor para ellos, sí, decirles, puedes seguir a Cristo. Esa sería la primera parte, el servicio de Jesús. La segunda parte, el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 3, nos da un texto, una profecía especial de unas características especiales del siervo de Dios. Y dice, este siervo no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sacará el juicio a verdad. ¿Qué podemos entender por este versículo? ¿Alguien nos pudiera compartir? ¿Qué nos está queriendo decir este versículo respecto al trato de Jesús con los demás? Manos, silencio total. ¿Qué entendimos por este versículo? No quebrará la caña cascada. ¿Qué será eso? No apagará el pábilo que está humeando. ¿Qué estaría diciendo de Jesús? ¿Qué opinan ustedes? Pronto el hermano Miguel nos pudiera... ¿qué entiende usted por ese versículo, Miguelito? Del trato de Jesús con los demás. Compañero. Bueno, este versículo habla precisamente de, según el formato de la lección, nos hablaba de, a pesar del trato que Jesús tenía con las personas, lo hacía de la forma más sensible, con tal de rescatar lo mejor de ella. ¿Sí? Lo mejor de ella. Jesús podía ver a las personas más perdidas, por ejemplo, que estaba endemoniado, que estaba con la mujer con el flujo de sangre, todas estas personas que estaban completamente, podría uno decirlo así, no había solución para ellos, y Jesús, según lo que dice Isaías, la forma como Jesús trataba a las personas era de, aunque a pesar que la justicia para ese tiempo estaba completamente perdida, no había nada bueno, Jesús lo que hizo fue que rescató lo mejor de ellos. Y dice, habla de la caña, esa palabra caña, en algún momento la traté de buscar. Esa caña habla de lo que sale, en la, creo que esta es la caña, o si no allí me corriges, la que sale en los juncos o en las donde hay agua, ahí nacen bastante cosas de estas. Y esta la brisa trata de llevarla, pero esta no se parte, o sea, no se rompe. Y eso precisamente hizo Jesús. O sea, Jesús, aun cuando las circunstancias de su tiempo no eran las mejores, nunca dejó de hacer el bien a las personas. Aun cuando los momentos no eran los más propicios, él siempre estuvo dispuesto a permitir que ese pábilo, como dice, nunca se apagara, o sea, mantuviese la justicia, la misericordia hacia las personas más marginadas. La caña que fue cascada no la va a quebrar. Ajá. El pábilo que está a punto de apagarse, que ya se apaga, no, él no lo va a apagar. La persona que está en una situación deplorable, él no la va a hundir más. La persona que era vista mal por la sociedad, Jesús no la iba a terminar de hundir. Nos mostraba el trato de Jesús. Jesús nunca fue rudo con las personas. Quizás alguna vez, con los fariseos, con los sacerdotes, pero tenía razones importantes para él, porque tantas evidencias que Jesús mostró de las profecías que se estaban cumpliendo, aquellos hombres fueron incrédulos respecto a lo que Jesús les mostró. Pero vemos que Jesús jamás fue rudo con las personas.
Si vamos, por ejemplo, al libro de Juan 8:11, encontramos allí Jesús hablando con la mujer adúltera. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo la trató él? No me imagino cómo la tratarían aquellos sacerdotes y los líderes judíos que la sacaron al escarnio público, cómo la trataron. Pero qué contraste podemos ver allí del trato de Jesús con esta mujer. Ni yo te condeno, ni yo te condeno. Vemos en varias ocasiones Jesús hablando con las personas que eran vistas mal en la sociedad y tratándolos de una forma especial. Cuando Jesús habla con Pedro antes de la negación, yo he rogado para que tu fe no falle. A pesar de que Pedro iba a cometer ese error, Jesús estaba ahí para restituirlo, para acompañarle, porque era el que no quebraría la caña cascada ni apagará el pábilo que está humeando. El trato con los demás. En el Ministerio de Curación existe un capítulo llamado así, el trato con los demás, que nos muestra la señora Elena White cómo debe ser nuestro trato con las demás personas. La lección también nos hablaba acerca de nuestras palabras, Colosenses 4:6, nuestra palabra sea sazonada con sal para saber cómo opinar a quién, decir a quién como merece. Tristemente hoy día vemos que el trato de los seres humanos entre sí es un poco difícil. Muchas personas, muchas familias, tristemente dan más amor hoy día muchas veces más a las mascotas, a los animales. Si usted va a muchos hogares, el animal vive mejor que las personas. Hemos aprendido a valorar quizá otras cosas y no a las personas hechas a imagen de Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo tratamos a las demás personas? ¿Cómo es nuestro trato con nuestro vecino? Nuestro trato con nuestros hijos, con nuestra esposa, con las personas que nos rodean. ¿Qué pueden decir de nosotros al ver el modelo que nos muestra Jesús? Que a pesar de la persona tener problemas, a pesar de la persona estar en error, estar en pecado, Jesús nunca lo hundía más, sino siempre estaba ahí para rescatar. Como predicadores muchas veces cometemos errores dicen los hermanos, a mí me gusta que llamen el pecado por su nombre, hay que reprender la iglesia, hay que predicar fuerte porque estamos en pecado. Pero la Biblia y el Señor nos llama a restituir. El Señor fue a buscar lo que se había perdido. Está bien predicar que debemos transformarnos, que debemos permitir que el Espíritu Santo nos cambie, que hay que cambiar, hay que buscar al Señor. Pero en primer lugar, tratar a las personas como Jesús las trataba y como Jesús nos trata a cada uno de nosotros. La siguiente parte. No sé qué sucedió aquí. Listo. La tercera parte es lo más importante para Jesús. Vamos a buscar en nuestros textos el libro de Marcos, el capítulo 1. Versículo 32. Nos dice lo siguiente, dice, y a la caída de la tarde, cuando el sol se puso, le trajeron a Jesús todos los enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35. Y levantándose muy de mañana, mucho antes de amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Simón y los que estaban con él salieron a buscarle. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a las ciudades vecinas para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Qué encontramos allí en este texto? Vemos a muchas personas buscando a Jesús. Los discípulos le dicen al Señor, mira, te están buscando para que lo sanes. Y vemos que Jesús dice, no, nos vamos a otra ciudad porque para esto he venido, y se fueron a predicar a otra ciudad. ¿Qué era lo más importante para Jesús? Aparte de servirle a las personas, ¿qué era el punto principal del ministerio de Jesús? ¿Qué opinan ustedes? El punto principal. ¿Será que Jesús vino a que lo vieran como un sanador que iba recorriendo todas las ciudades sanando personas? ¿Será que ese era el punto principal?
¿O cuál era el punto principal para Jesús detrás de sus acciones? Que las personas abandonaran ese pecado, se transformaran y lo siguieran. Bien, yo conozco esa voz. Hola hermano, ¿cómo estás? Marlene. Vale, no le ha ido tiempo de escucharlo. Hermana, gracias por su interés. Lo principal de Jesús, la parte básica del servicio de Jesús era llevar a las personas a un arrepentimiento, a que conocieran que hay un Dios en el cielo que les ama y desea que se conviertan de su pecado. Esa es la parte principal de Jesús. No que lo vieran como un médico que sanaba, que iba sanando cojos. Eso era importante porque suplía sus necesidades. Pero Jesús quería llevar a las personas a que vieran su condición espiritual y vieran que necesitaban de un Salvador, y ese Salvador era Él porque estaba ahí. ¿Para qué le servimos a los demás nosotros como iglesia? Tenemos ministerio de Dorcas, grandes ministerios, ADRA, entre otros. ¿Cuál será el propósito del servicio de la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Ministrar a las personas a sus necesidades. Hay unas tres palabras claves, o podríamos decir valores de ADRA, que es justicia, amor y ministrar a las personas a sus necesidades. Hay Miguel, no lo escucho. Se fue el audio. ¿Para qué servimos? Okay. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, totalmente. Ok, entonces decía que el propósito de ADRA, el propósito de DORCA, el propósito de cada ministerio de la iglesia siempre va a ser en beneficio de las personas, lo que es cubrir sus necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, que es la principal, pero a veces para llegar a la espiritual hay que llegar primero por la parte física y por la parte emocional. Entonces, hay tres valores que resalta ADRA en su logotipo. Creo que es amor, equidad y justicia. No me acuerdo, creo que esos son los tres valores principales de ADRA. Y lo resalta y habla precisamente del plan de Jesús. Bien, entonces debemos tener claro que el servicio, la salud, lo material, es una parte para llegar a lo principal, que es la salvación de las personas. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros como iglesia mejorar la calidad de vida de un cierto número de personas que vivan mejor, saciar su hambre, su sed, darle vestido, si pierden la salvación? No tendría ningún sentido. Lo importante es que por medio del servicio, por medio de suplir sus necesidades, lleguemos a mostrarle que hay un Dios en el cielo que les ama y que quiere salvarles. Bien, esta sería la parte de lo importante para Jesús. Finalizando, no sé, Miguel, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, continuemos. Ya Miguel nos dirá el límite de tiempo. Señor. Aló. Ok. Gamboa, tenemos 5 minutos. Sí, hermano, listo. Mateo 25 nos hablaba acerca de la parábola de las ovejas y los cabritos, y al finalizar el Señor va a preguntar: estuve desnudo, estuve en la cárcel. La importancia del cristianismo práctico en nuestra vida. De nada nos sirve predicar servicio, predicar que yo debo servir a los demás si no lo hago. La importancia de la lección de este trimestre es llevar a un cristianismo práctico, que lo hagamos real en nuestra vida. Nos hablaba también de ser la sal y la luz. La sal da gusto a los alimentos. Si yo tengo aquí un plato, lentejas, arroz, y tengo aquí la sal, el orden preciso para hacerlo es poner la sal en el alimento. Pero nosotros muchas veces queremos que el alimento sea el que llegue a la sal, echar la comida en la sal. Queremos que las personas vengan a la iglesia y no ir nosotros a buscarlos ahí. Hoy día, por esto de la pandemia, quizás se ha limitado un poco el evangelismo y el compartir el mensaje, pero hay muchas otras formas de compartir el mensaje y ser la sal que le da sabor a la vida de las personas que lo necesitan.
Repasando los 3 puntos: cómo servía Jesús, cómo trataba Jesús a las personas y lo más importante para Jesús en el servicio. Y quisiera compartir con ustedes este texto para finalizar Ministerio de Curación, la página 104. Y nos dice lo siguiente: muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre. Hermanos, hay muchas personas que no creen en Dios, no confían en los hombres, pero nos sigue diciendo, pero saben apreciar los actos de simpatía y auxilio. Cuando ven a alguien que sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero, cuando ven todo eso su corazón se conmueve, brota el agradecimiento, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. Bueno, no sé usted cuántas personas conoce que quizás no creen en Dios, no confían en los hombres, pero ¿saben cuál es el secreto para llegar a esas personas? Mostrar simpatía, suplir sus necesidades sin esperar nada a cambio. Y dice la profeta del Señor que eso va a encender la fe. Y verán que Dios cuida de ellos y estarán preparados para oír la palabra de Dios. Bueno, la tarea para esta semana que fuera algo práctico. Mirar qué necesidades tienen las personas que nos rodean. Quizás necesidad de un consejo, necesidad de tantas cosas que tiene el ser humano. Y nosotros estamos aquí para ser los instrumentos de Dios para suplir necesidades de estas personas. Revisar nuestro trato con los demás, cómo tratamos a las demás personas, cómo tratamos a nuestros familiares, qué ven en nosotros, cómo servimos a ellos, cómo los ministramos, y entender que esa es una parte que el Señor nos ha dejado para hacer en esta tierra. Entonces, hermano, la invitación es a que sea un evangelismo práctico, que cada día en todo lo que hagamos podamos mostrar que Jesús mora en nuestro corazón y podamos ver a las personas como Jesús las ve.